Y ahora tenemos para hablar con un psicoanalista, con Jorge Bafico, que él está con nosotros hoy para conversar sobre el psicoanálisis, pero sobre todo, ¿qué pasa del lado del terapeuta? Él está presentando su nuevo libro que es El oficio del analista y con él vamos a hablar de psicoanálisis, de qué significa, cómo es una terapia, cómo lo podemos ver del lado del terapeuta, pero también desde nuestro lado. Bienvenidos, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Jorge. Vamos a empezar a conversar primero que nada, y esto que has hecho un libro que está dedicado a los analistas, si bien lo podemos leer todos, ¿verdad? Sí, es un libro que intenta ampliarse en el público, si bien es un libro que tiene algunas cuestiones técnicas. Se trata de un seminario que di durante 4 años, haciéndome la pregunta de qué es lo que hace un analista cuando analiza, porque en realidad uno podría decir popularmente es una conversación. ¿No? Son 2 personas que hablan. Bueno, sí, es un poco más que eso. Entonces trato de ubicar esas cuestiones técnicas, las diferencias, y además diferenciarlo de lo que son las psicoterapias, ¿no? que es otro tipo de abordaje terapéutico. ¿Qué es el psicoanálisis y cuál es esa diferencia? Y el psicoanálisis en realidad apunta a un lugar que es la búsqueda de una verdad, que en cada uno es diferente, apunta a la singularidad de un sujeto, a tratar de entender por qué, digamos, estamos detenidos en determinados puntos de nuestra historia y nos cuesta movernos, y no intentamos dar recetas globales, que es un poco a donde se mueve el mundo de hoy. El mundo de hoy, hablo de la psicología en general, trata, como hay fármacos para todo, también hay una psicología que apunta más al lado de la espiritualidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera, donde a mi modo de ver, se empieza a globalizar las patologías, los cuadros clínicos. Y bueno, me parece que el psicoanálisis lo que intenta es marcar una posición diferente, ni mejor ni peor, diciendo, bien, cada uno es portador de una historia, de una singularidad, y sobre eso hay que trabajar para ver si se puede cambiar. Jorge, uno de los maestros tal vez en las lecturas de este tipo, no sé si coincidís, pero me parece que es Gabriel Rolón, que bueno, que tiene lecturas muy profundas, que realmente muestra casos llamativos. En este caso, ¿qué tipo de casos elegiste o cuál fue tu idea, digamos, como para presentar el tema? Sí, yo no pondría a Gabriel Rolón como un maestro, sí lo pondría como un buen escritor. Gabriel Rolón tiene varios libros, tiene uno sobre todo que habla de historias de psicoanálisis o de psicoterapia, pero cuando uno lee los casos que ahí están planteados, justamente me parece que uno de los problemas de Rolón es que en las intervenciones clínicas hace exactamente lo que dice que no va a hacer, que es a veces aconsejar, decirle cuál es el bien al paciente. No es un cuestionamiento a Gabriel Rolón, me parece un tipo que además al psicoanálisis en general le ha servido mucho, porque es un tipo profundo en las cosas que dice, aparte de ser un muy buen músico, pero no lo pondría a la altura de un maestro ni mucho menos. Digo, es un gran comunicador, es alguien que permitió que la psicología y el psicoanálisis en particular se introdujeran en los medios. Es un tipo muy, muy vivo, capta las cuestiones no cualquiera hace eso, pero creo que con el tiempo se ha convertido más en comunicador que en clínico. Voy justamente a lo que estabas diciendo en cuanto a no ser amigo, no ser un consejero. Tú haces mucho énfasis en esto, ¿verdad? En que hay otras formas de abordaje, incluso las que muchos vemos cada vez más en las redes sociales, ¿no? Sí. Con tres técnicas va a cambiar tu vida. ¿Cómo es esto de aplicar el método, que tú hablas mucho de el método, la forma de trabajo? Claro. Pasa que vivimos en un mundo que es así, como vos decís, que uno se cree que en 3 pasos, en 3 tips, uno puede cambiar su vida. Y eso no pasa. No pasa porque uno tiende a repetir un patrón. Puede cambiar durante unos días, una semana, unos meses, pero después de a poquito vuelve a ese lugar que es de mucho sufrimiento, pero es un lugar cómodo para ese sujeto. El famoso sitio de confort, ¿no? La zona de confort, la zona de confort es, bueno, la persona que está acostumbrada a sufrir va a buscar todo lo que tiene a mano inconscientemente para sufrir. Entonces, psicoanálisis se trata de pensar que uno no puede hacer cualquier cosa, no es una conversación. Bueno, pero entonces, ¿qué es? Claro, ¿De qué se trata? Ahí bueno, está. ¿Cómo se trabaja? Bien, no hay que aconsejar. No hay que aconsejar, estamos de acuerdo. No hay que interpretar en las primeras entrevistas, no se puede interpretar en las primeras entrevistas porque uno no sabe frente a quién está y qué estructura clínica tiene, necesita un tiempo. Bueno, entonces, ¿qué pasos hay que dar? Bueno, en primer tiempo hay que, lo que se llama una evaluación subjetiva, clínica, que es una evaluación, no es una evaluación, es
tratar de entender qué tenemos enfrente, con quién estamos trabajando, ver sus características de personalidad, ver si es una neurosis, si es una psicosis. Si es una neurosis, es un tipo de abordaje donde la cuestión simbólica funciona mucho más. Si es una psicosis, las interpretaciones no pueden funcionar porque le pueden hacer mal a un sujeto, porque es muy literal. Entonces, ahí hay que empezar a ver frente a quién estamos, su estructura clínica, pero también después su historia y cómo eso se juega, y sobre eso ir avanzando. O sea, Jorge, que tal vez haces esta precisión sobre los consejos, pero un pequeño detalle de parte del psicoanalista puede mejorar ese vínculo con el paciente. Sí, claro, claro. Los pacientes psicóticos, los psicoanálisis pueden ser fundamentales. Digo psicoanálisis, pueden ser otro tipo de terapéuticas también, no es que el psicoanálisis sea la panacea mundial, no. Es una forma de trabajo que algunos nos identificamos con ello. En el caso mío, además, psicoanálisis lacaniano, pero indudablemente... Explica lo que es el psicoanálisis lacaniano para que todos entendamos. El psicoanálisis lacaniano es, después de la muerte de Freud, algunos tomaron la posta y fueron modificando la técnica. Melanie Klein, por ejemplo, Winnicott, Lacan, un psiquiatra de la década del 50, que releyó a Freud, lo reinventó, lo modernizó. No podemos pensar en una clínica igual a la de Freud, porque las presentaciones son diferentes. Hoy los problemas del 1900 no son los problemas de hoy. Hoy el problema no es el problema sexual como parecía en las histerias de Freud. Hoy los problemas pasan por otro lado, pasan mucho más por el tema de la conducta, de lo conductual, por decirlo de alguna manera, que por el lado de la sexualidad. Pasan por lo que llaman las patologías del acto, las anorexias, las bulimias, los intentos de autoeliminación. Esto que hoy se llama border, ¿no? Que son los pacientes border. Bueno, ¿qué quiere decir los pacientes border? Todo eso es sujetos que tienen gran dificultad de expresar lo que le pasa, de contarse. Entonces, son otro tipo de pacientes los que vemos. Vemos mucho más pacientes psicóticos. ¿Por qué? Vemos mucho más esquizofrenias que antes. ¿Por qué? Porque hay medicación. Bueno, también se habla de los ataques de pánico, los casos de depresión que han ido Todo en aumento. eso. ¿Pero qué explicación le encontrás a eso? ¿A los ataques de pánico y a la depresión? No, que hayan aumentado, digo, en todos estos cambios que ha tenido el mundo. A ver, somos producto de una época. Ataques de pánico había, existieron desde siempre. No estaban diagnosticados, no se llamaban de otra manera. No se iba al psicólogo y no se trabajaba. No se iba al psicólogo, se resolvían de otra forma, era otro el mundo que teníamos. Los ataques de pánico son las neurosis de angustia de Freud. O sea, uno toma el caso Caterina, que es un caso freudiano, y es un ataque de pánico. Pero ¿qué pasa? Hoy hay un mundo que se mueve en torno a determinados nombres. ¿Las redes sociales pueden influir? Por supuesto, pero de una forma identificatoria. O sea, uno se identifica con eso. ¿Quién no ha tenido un ataque de pánico en su vida? ¿Quién no ha tenido una ansiedad, sentirse mal, perder el control, no saber si le va a venir algo, si se va a morir del corazón, si va a enloquecer? Ahora, eso hoy tiene un nombre y tiene una medicación también. Entonces, vivimos en un mundo donde las palabras nos gobiernan. En general siempre pasó así. Y hoy vivimos en un mundo donde estas palabras que antes eran un lugar secreto, que era el consultorio psiquiátrico psicológico, se metieron en las casas. Entonces, bipolaridad, depresión, anorexia, fibromialgia, son todas palabras como muy ampulosas y muy rimbombantes que generan efectos. Porque, bien, que uno tenga una depresión no significa nada. Es una manifestación clínica, es una demostración de lo que nos pasa. Ahora, ¿por qué nos pasa eso? Es lo que hay que averiguar. Porque hay mucha búsqueda de la felicidad. Vos hablás por ahí de la dictadura de la felicidad y si no estás bien, te exilian. Bueno, ahí voy con relación a las dos preguntas, ¿no? Vivimos en un tiempo muy hostil. Ahí va. Muy hostil. Vivimos en un tiempo donde, por un lado, todos tenemos que ser buenos, amables, inclusivos, pero somos lo contrario. Somos más segregativos que nunca, más violentos. Las redes y el anonimato de las redes genera que uno puede decir cualquier cosa. Se generan debates. Las figuras principales, ¿no?, del Estado, como son los senadores y los diputados, se pelean en las redes. Esto era imposible de pensar. O sea, hemos hecho la cosa demasiado horizontal y eso, una de las condiciones que se pueden leer es que, bueno, hay algo ahí a nivel de lo jerárquico que antes estaba, y no quiere decir que antes fuera mejor, pero antes estaba más marcado por el lugar del padre, quien ocupaba los lugares de poder, los maestros, los directores, tenían cierta autoridad y hay algunas cosas no se discutían, hoy se discute todo. Entonces vivimos en un mundo más caótico, más violento.
donde no hay reglas claras. Pero ¿crees que es hacia la búsqueda de algo mejor? Porque también decís, somos más violentos que nunca, pero realmente en la antigüedad se era muy violento, lo único que estaba autorizado. Estaban marcados. Yo creo que la ¿quién violencia, podía y quién no la podía ser violencia y la violento? agresividad es parte innata del ser humano, lamentablemente. Muy difícil de domeñar, muy difícil de domesticar. Pero ahora, yo creo que uno de los problemas es que uno no puede estar mal, uno tiene que tender a ser feliz, porque las redes nos llevan a eso. Uno siempre tiene que estar bien, espléndido, delgado, feliz, ¿no? Feliz. Entonces, contento. y las mismas las terapéuticas también en este tiempo apuntan un poco a eso. Esto que decías vos hoy de los tips, ¿no? Hagamos tal cosa. No, y la gente no es feliz porque haga 2 o 3 tips. Puede funcionar 2 o 3 días. Entonces, ¿qué pasa? Lo que vuelve es la contracara, lo que vuelve es la depresión, es la segregación, no soy como el otro, no soy ese modelo que el otro me pide. Entonces la felicidad a través de los eslogans publicitarios, todo apunta hacia ese estado que de repente hace 50, 60, 100 años eran otros estándares, ni mejores ni peores, pero no quiero decir que el mundo antes era mejor, yo no digo eso. Lo que sí digo ahora es que estamos en un mundo muy complejo, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Para los niños que se crían con los dispositivos, que tienen el saber en Google y no en sus padres, no hay una historia que se cuenta, no hay una narrativa familiar. Ahora somos hijos de el aire. ¿Y hay aspiraciones utópicas, tal vez? ¿Cómo aspiraciones utópicas? Es decir, metas que la gente se traza que tal vez sean producto de las redes sociales y también de esa contaminación por visual. supuesto, claro. A ver, los paradigmas antes eran tener un trabajo, que el trabajo durara toda la vida, a la persona se lo premiaba y eso es un mérito. Hoy si está alguien toda la vida en un trabajo mal visto, dice, mirá, no tiene ambición. No evolucionó. Antes era casarse, tener hijos. Digo los paradigmas que nos gobernaban en un tiempo, ¿no? La casa para toda la vida, el techo. Hoy el eslogan es, quiero tener plata, quiero ser famoso, quiero ser un influencer, quiero ser multimillonario. Rápido. Y todo rápido. Y eso no se da. Pasó con lo de las criptomonedas. Yo me acuerdo que los chiquilines, los adolescentes, hasta mi hijo, todos iban a ser millonarios con las criptomonedas. Entonces había que invertir y poner y no pasa nada, porque no todos pueden ser millonarios al mismo tiempo. Si uno es millonario, los otros son pobres. Y sobre todo porque los que vemos en redes sociales, es verdad, hay una referencia y los chicos, yo lo que noto es que ven a los, no sé, 1000 que puede haber en redes sociales, somos 8.000 millones de personas. Entonces, igual que cuando vemos a Messi o a Luis Suárez, ¿cuántos son? ¿Cuántas personas juegan al fútbol? Pero perdemos un poco esa idea porque lo vemos en casa, está en nuestro celular y nos parece que está ahí a la mano. Eso es la identificación. Eso es la identificación. Eso es lo que uno ve y la subjetividad tiene que ver con una época. Y si la época lo que te devuelve es que uno tiene que ser famoso, millonario, exitoso, feliz, que se ríe, bueno, lo vemos a mí me parece que, por ejemplo, estos realities que son a veces tan desnostados, muestran muchas cosas. Gran Hermano, por ejemplo, muestra muchas cosas. Cómo uno trata de ser rápidamente famoso. Y la prueba está que el Gran Hermano de Argentina fue una locura. En rating, en todo lo que generó. Y uno dice, ¿qué nos pasa? Es inmediato algunas cosas. Pueden ser absolutamente inmediatas y efímeras. Porque esta gente dentro de 1 año y medio no se van a acordar nadie de ellos. Pero aprovechan este momento y la gente se queda con eso. Lo instantáneo, ¿no? Entonces vivimos en un mundo que nos apura, y muchas veces lo que genera es lo contrario, que es lo que se ve. Gente deprimida, distimias. Chicos muy jóvenes, muy deprimidos, con el nivel de suicidios que tenemos en nuestro país y en el mundo. Las cosas que hoy se saben son dolorosas. Sucedían antes también, ¿no? Y hoy se sabe mucho por la comunicación. Exacto. ¿Cómo se abordan estas situaciones en la terapia? Porque la terapia es un encuentro 1 a 1 y hay temas a nivel social que es muy difícil de abordarlo, salvo que se haga desde políticas de Estado. ¿Cómo ves esa situación entre la distancia, entre la consulta, en donde hay un 1 a 1 y podemos ir trabajando en el pequeño entorno, y qué pasa a nivel más macro, que a su vez a ese individuo lo está atomizando y acribillando todo el día de exigencias de información, de un montón de cosas? Son como diferentes abordajes, ¿no? Está el abordaje de 1 a 1, que indudablemente... yo no trabajo con niños, ¿no? Pero el que trabaja con niños va a atender niños y va a ver que hay determinadas problemáticas que se repiten. Eso habla de algo estadístico. Por ejemplo, niños deprimidos, vamos a pensar eso. Niños, no sé, la consulta tiene 10 niños, hay 5 o 6 que están deprimidos. Es un indicador interesante. ¿Qué está pasando? Bueno, quizás esa persona pueda escribir, pueda juntarse con otros para pensar en lo macro. Es difícil políticas de Estado cuando la cosa es subjetiva.
no podemos cambiar el mundo. Ojalá pudiéramos en algunas cosas, pero eso no se puede. La vida, como yo le digo a los estudiantes, la vida no es justa, tenemos que aprender, la vida es como es. Puede ser alguna cosa buena, algunas cosas malas, pero bien, en ese panorama, ¿podemos cambiar el mundo? No, pero sí podemos cambiar a ese sujeto en relación al mundo. Y eso es una cuestión interesante. No es casual que en la Facultad de Psicología entren entre 2.700 y 3.300 estudiantes por año en la pública. No es casual, nunca pasó. O sea, ¿qué pasa que tanta gente quiere ser psicólogo? No es casual que muchísima gente en este tiempo se esté analizando, vaya al psicólogo. ¿Por qué? Porque el psicólogo está entrando, porque algo está diciendo como síntoma. Necesitamos hablar. Necesitamos hablar. Más allá si va al psicoanalista, si va al psicólogo gestáltico, si va al sistémico, al conductista, no importa, pero el sujeto tiene que decir algo. Bueno, eso es un indicador de lo macro. Bueno, incluso, perdóname que te corte, pero también en el deporte uno ve que los equipos han ido incorporando psicólogos deportivos, incluso coaching también. Quería preguntarte, más allá de los estudiantes de psicología, que obviamente es el público objetivo de tu libro, quería saber por qué le puede también interesar al público general. ¿En qué cosas crees que podemos atrapar a una persona que nos está viendo del otro lado? Bueno, yo creo que hay un rasgo en mí, desde el 2006 que escribo, que tiene que ver con llevar un poco el psicoanálisis a un público más amplio, o sea, tratar de hacerlo más narrativo, sacarlo de la esfera absolutamente del gueto técnico, ¿no? Y me parece que este libro, que comenzó como un seminario para colegas y estudiantes y se terminó ampliando en un libro que se llama El oficio del analista, que agradezco a Random House Mondadori y al Grupo Penguin que me haya publicado este libro, porque es un riesgo, ¿no? Es un riesgo que un libro de psicoanálisis, además se llama El oficio del analista, termine vendiéndose en las librerías. Intenta un poco ir a eso, a demostrar que hay una subjetividad, y es un poco una lucha que yo tengo, una lucha loca, una lucha perdida además, con todo este tema de la psicología nueva, vamos a llamarlo así, que yo no estoy muy de acuerdo hacia el lugar donde van, que es un lugar como macro, donde ¿no? Todos juntos vamos a salir de esto, todos... y todos de la misma todos forma. de la misma manera, tomados de la mano. No, creo que no es así, creo que esto es del uno al uno, y me parece que el libro marca eso porque habla mucho de casos clínicos. Toca eso de, bueno, cómo se interviene, hay que tener cuidado, no se puede hablarle a todo el mundo igual. No es lo mismo que venga un esquizofrénico, que venga un obsesivo, que venga una histérica, que venga un fóbico, que más allá de rótulos, como se puede decir, son características de personalidad y donde uno la intervención que tiene que hacer tiene que tener cuidado. Por ejemplo, Lacan, hay cuentos de él que una paciente, por ejemplo, muy fóbica, se iba corriendo del consultorio. Y él la corría, iba atrás de ella porque se le escapaba, ¿no? La agarraba. Pero eso uno no quiere decir que lo tenga que hacer con todos los pacientes, por ejemplo, ¿no? Ni con algún paciente uno puede ser más duro, con otro paciente uno puede ser más cálido, porque también hay algo en ese juego transferencial que uno tiene que saber usar. Y bueno, por eso digo que no se pueden trabajar todos igual. Totalmente. El oficio del analista, que es un libro que acaba de sacar, también vamos a hablar de los podcasts, una forma de poder seguir a quienes nos gusta escuchar, y escucharlo a Jorge puede ser una buena compañía. A mí me encanta escuchar podcasts en el auto, por ejemplo, porque voy manejando y voy escuchando, pero me cuelgo que a veces no quiero llegar al destino porque digo, tengo que terminar el podcast. Contanos de qué se trató esto. Hasta una buena medicina podría ser, ¿no? Hablando de términos... Claro, sí, pues cuando uno supuesto, escucha a alguien que claro. te está hablando, que te está enseñando, que te está informando, es un tiempo aprovechado. Para eso sí sirven las redes, ¿no? Sí, claro. Contanos cómo fue esto de meterte ahí en los podcasts. Bueno, la idea surge acá de Canal 5. Mira. Hace muchos años, en el programa de la mañana, yo tenía una columna y hice como un experimento que a mí me gustaba mucho, era invitar hacer una entrevista con un cantante, un músico, y trabajar una canción. Y trabajar lo que se llama nube de palabras. La nube de palabras es, tomas un texto y buscas cuáles palabras se repiten más. Eso estuvo lindo y, bueno, pasaron los años y con todas estas herramientas nuevas que aparecen, como la posibilidad de hacer podcast, con el grupo Magnolio, que es surge a partir de la columna que yo tengo del Sol, en Quién te dice, en el programa, planteo la posibilidad de, primero, sacarme un gusto personal que es poder hablar con los músicos, ¿no?
que son increíbles los músicos de Uruguay, y todos son de una sensibilidad y una amabilidad que llama la atención. O sea, que alguien, Fernando Cabrera, por ejemplo, que te diga, sí, no tengo problema, ¿me puedes pasar a buscar? Entonces, irlo a buscar, llevarlo a dar una vuelta, después ir a la radio, esas cosas, experiencias increíbles, ¿no? Hicimos 2 temporadas, terminamos la segunda, creo que vamos a hacer una tercera, con músicos que son de élite acá, ¿no? Como Guillermo Pelufo, Gabriel Pelufo, Fernando Cabrera, Jorge Nasser, Laura Canoura, Ana Prada, Federico Lima, Alejandro Spuntone, Pedro Dalton, no sé si me estoy olvidando de alguien, creo que son 10, y todos dejaron una historia de mucha sensibilidad. Claro, porque cuando uno saca al músico del lugar común, que es que la presentación de un disco o un recital, entonces cuando habla de una canción y le deja que uno se explaye, empezaron a aparecer cosas increíbles. Y más con tu método, con tu metodología Sí, detrás, con tu conocimiento desde lo humano, ¿no? Sí, pero dejándolos un poco que hablen, que eso me parece que es muy importante, ¿no? Que se sientan cómodos, y bueno, eso por supuesto se editó y creo que quedó un producto muy lindo que se puede escuchar en todas las plataformas, pero en Spotify. Ahora salió hace poquito la segunda temporada y estamos muy contentos con eso, ¿no? Ahora, Jorge, vos también saliste de tu lugar común, ¿no? De tal vez eso que habías estudiado en facultad, de proyectarte en un consultorio, de estar cara a cara de determinada manera. Bueno, empezaste a ganar pantalla de cierta forma, a introducirte ahora con este nuevo producto de los podcasts. ¿Cómo fue para vos también esa reconversión? Sí, yo no sé si hablar de una reconversión, sino de una búsqueda. Yo cuando tenía 16 años hacía terapia, un adolescente un poco complejo, ¿no? Buscándole el sentido de la vida, como todo adolescente. Yo me acuerdo que le decía a mi terapeuta que yo quería escribir sobre lo que pasaba, y que quería estudiar psicología, pero por eso sobre todo. Y me acuerdo que la psicóloga me miraba como diciendo, pobre, no sabe que es muy difícil. Y sí, era muy difícil, pero creo que de alguna manera se terminó haciendo. Algo de mi deseo estaba en juego, que por supuesto yo soy psicoanalista y es lo que hago, pero además tengo como otras curiosidades, ¿Pero ¿no? en qué momento te convertiste en psicoanalista? Porque decías de este deseo a los 16, pero... Y ya a los 16 decidí que iba a hacer psicología, pensaba hacer psicología social, y después me encontré con el psicoanálisis como una herramienta increíble, como un mundo, un universo apabullante en ese momento para mí. Dije, es eso, y el psicoanálisis lacaniano, y es eso lo que quiero. También tuvo que ver con que me crucé en la vida con alguien que fue una especie de mentora, y dije, es acá, y después tuve la fortuna de encontrarme con un tipo maravilloso que hoy no está vivo, lamentablemente, el psiquiatra Roberto Pupo, que fue un maestro que me enseñó una cantidad de cosas de la clínica y me mostró casos insólitos que terminé escribiendo en un libro que se llama La vida sigue, como una especie de homenaje clínico. Entonces, yo creo que uno tiene que salir del trabajo cotidiano, que en el caso mío es escuchar pacientes, pues si nos encerramos en eso es muy complejo, podemos quedar muy mal también nosotros. Entonces busco todas estas cosas. Sos artista plástico también. Bueno. Y has presentado algo, por ejemplo, que tenía que ver con esto de los desechos. Sí. Porque seguro ahí tiene mucho que ver con tu vida, Sí. con experiencias difíciles que también te tocó Sí. vivir y con lo que ves en la consulta. Uno es producto de su historia, como lo digo, lo vivo, es así, no es un eslogan. Y a mí me pasó en muy poco tiempo, en 3 meses, la muerte de mi padre, de mi hijo recién nacido y de mi madre. O sea que yo en 3 meses tuve que elaborar 3 duelos que son centrales, una cosa de lo peor que le puede pasar a un ser humano. Entonces escribí un libro que se llama Tan cerca de brillar, sobre mi hijo. Básicamente era sobre mi hijo y tocaba algo de mi padre y de mi madre, pero de mi hijo. Pero no me alcanzó. Entonces no sabía qué hacer, ¿no? La locura que uno le genera, el dolor, y al mismo tiempo uno tiene que seguir con su vida como que no pasara nada. Entonces las palabras no alcanzaban. Eso es la sensación que a mí me dio. Las palabras no lograban recortar todo lo que yo estaba sintiendo. Entonces la vida, las casualidades, me hicieron empezar a desarmar una guitarra y armarla de otra manera, en homenaje a mi padre. Yo nunca había hecho nada, era amigo de Emilio Bolinches, que es mi maestro en este tema, pero tampoco digamos, hacía cursos y talleres. Y bueno, y empecé a armar eso, y Emilio Bolinches me empujó, me dio esa endurance que de repente uno necesita. Y los cuadros, las guitarras, los peces, los elefantes tienen mucho que ver con un proceso de duelo.
por lo menos al principio. Elefantes que están solos, que están colgados, como que fuera una carta que se va. Y fue básicamente terapéutico, pero después se convirtió en otra cosa y la Fundación Canguro me pidió hacer una exposición y que la venta de esos cuadros, que yo no sabía mucho qué hacer con eso, fuera para ellos. Y a partir de eso se empezó a desplegar algo ahí, que bueno, después fui a Buenos Aires a exponer, y que no digo que es un hobby, porque sería como peyorativo, digo que es algo que me ayuda a veces a salir un poco del consultorio, como la escritura. Sí, uno nunca está distraído. O sea, en el caso mío, no es que yo hago cosas para... sino es como metabolizar lo mismo de otro lugar. O sea, todo lo que eso va escuchando, porque uno escucha mucho horror y mucho drama y mucha angustia todo el tiempo. La clínica es eso. Entonces, ¿qué hacemos con eso? En el caso mío hago cosas que escapan y dicen al mismo tiempo. Yo creo que lo que yo hago en la obra, si se puede llamar obra, capaz que es un poco rimbombante, pero llamémosle así, lo que yo hago, tiene un poco que ver con eso que escucho. O sea que empezó a partir de esa serie de capítulos, de episodios trágicos para vos, obviamente, y hoy ocupa un lugar en tu vida que no digo que está a la par de tu trabajo, pero sí por lo menos es una zona de confort, ¿no? Sí, yo diría que es como, yo estoy ahora muy entusiasmado con la serie de Fito Páez que la acabo de ver, y estoy haciendo una columna sobre Fito Páez y estoy como, o sea, pienso en relación a lo que está en Fito Páez. Pasa, ¿no? Cuando uno está tomado por algo, y Fito Páez tiene varios temas, pero tiene uno en especial que se llama Maelstrom, que es un remolino, quiere decir, y él dice algo así como que una vez que él salió del remolino puede decir hoy que es feliz. Él sigue hablando de lo que le pasó en 1997, que es primero la muerte del padre, sorpresivamente, y después el asesinato de sus dos abuelas, que eran las madres. Entonces él estuvo muchos años muy loco, en la serie aparece, ¿no? Empastillado, tomando alcohol todo el tiempo, desprolijo en su vida, con falta de creatividad, porque bueno, tomado por ese dolor. Y él en el 2022 puede escribir una canción que dice, he atravesado el remolino. Bueno, yo creo que es algo de eso, es atravesar el remolino, y hoy que ya cuando pinto o escribo, porque yo estoy escribiendo un libro ahora que tiene que ver con un poco con esto, con el remolino personal, creo que uno ya puede salir un poco y mirar el remolino más de lejos. No quiere decir que el remolino no esté, ojo, pero por lo menos más de lejos. Y eso me parece que lleva un tiempo, y en cada uno es singular, por eso también en el análisis hay que respetar esos tiempos. Pero dijiste una palabra fuerte a veces, tal vez en este tema, que es esto de estar loco, ¿no? Y lo pongo entre comillas porque muchas veces está como esa verdad instaurada, como algo que funciona de esa manera y que necesariamente el paciente que va al psicoanalista está loco. Sí. ¿Podemos explicar de qué se trata eso? Todos estamos locos. Todos estamos locos, no lo digo yo, eso es un término que utiliza Jacques-Alain Miller en un seminario. Jacques-Alain Miller es seguramente uno de los psicoanalistas más importantes del mundo en este tiempo, o el más importante, donde plantea que la locura no pertenece al territorio de la patología. No es que el que está loco es porque es un esquizofrénico. Todos tenemos nuestras locuras. En un tiempo muy loco, muy rápido, que estamos no necesariamente asociarlo a la connotación negativa. No, yo creo que hoy ir al psicólogo ya no es un tabú como era antes, que bueno, si voy al psicólogo pues estoy loco. A veces ir al psicólogo habla bien de la gente, o sea, la gente se presenta me analizo con, y eso es como una carta de presentación. El mundo ha cambiado, nos hemos incorporado a la cultura, para bien y para mal, la psicología. Yo creo que no tanto para bien, pero nos hemos incorporado. Y la locura está en todos nosotros, de diferentes formas, y se acepta mucho más. Creo que algo de la inclusión tiene mucho que ver con eso. Aceptar la diferencia con el otro y entender que cada uno es muy especial y puede funcionar con otro. Antes eso era mucho más segregativo. El loco puede ser el que no se queda quieto, que hoy se llama déficit atencional, aquel que está muy metido para adentro, que hoy se puede llamar un espectro autista. O sea, diferentes cosas que antes eran como mal vistas, hoy son más aceptadas. Entender también hace que se pueda, ¿no? Porque se ha entendido. Importante. ¿En qué parte decís que crees que en algunas cosas no le hace bien? Cuando dijiste la psicología para bien o para mal, yo creo que hay cosas que no le hacen tanto bien. Yo creo que, parte de la psicología ha tomado el lugar de la religión. O sea, lo que antes... El consejo, lo que antes uno iba a la iglesia y se confesaba y había un cura, que era una especie de guía emocional. Creo que hoy eso ya no está tan claro, no aparece con tanta fuerza, pero sí parte de la psicología rellena ese espacio. Va hacia ese lugar, el coaching, el preguntarle todo al psicólogo, ¿no? Bueno, eso está pasando mucho. Y si el psicólogo ¿no? le responde todo, es un problema mayor aún. Que el paciente pregunte todo, bueno, hasta ahí va bien,
puede ser, está bien que lo haga porque puede ser la transferencia. Ahora, que el psicólogo se ponga en ese lugar y responda a todo, pasa a ser alguien un poco importante de más en la vida de ese sujeto. Qué interesante esto que estás diciendo, a mí me queda resonando fuerte. También tenés un capítulo en el libro que hablas de circo y clonazepam. Sí. ¿Hay demasiada medicación Sí. en nuestra sociedad? Sí, sí. Estamos en una sociedad empastillada. Eso. Hay un estudio acá en Uruguay que se hizo hace unos años, creo que en el 2012, por ahí, o 2010 creo, que lo hizo una doctora de la ANI, por la Facultad de Psicología, una tesis de doctorado, donde llegó a la conclusión que hay un 30% de niños medicados. Y uno me podrá decir, en el mundo hay 10% de niños medicados y en Uruguay hay un 30%. Tuve mucho lío con los psiquiatras por decir eso. Le digo de vuelta a los psiquiatras, yo no tengo nada que ver, no es un estudio mío, es un estudio que yo leo de otra persona. Algunos psiquiatras se enojaron mucho. Yo soy muy amigo de los psiquiatras, de hecho mi maestro fue un psiquiatra, pero eso no cayó bien, pero es una cuestión estadística. Dato. Como también hay un porcentaje muy alto de adultos medicados. ¿Por qué? Porque ahora parte de la cultura es no dormís, tómate esto. Estoy ansioso, tómate esto. Estoy deprimido, tómate esto. Rápidamente el fármaco ocupa el lugar de no hay que hablar de esto. Entonces se silencia el problema y no necesariamente la medicación siempre es efectiva. Creo que en algunos casos es imprescindible la medicación. Gracias a la medicación nosotros podemos trabajar con una cantidad de pacientes que antes hubiera sido imposible. Pacientes psicóticos. ¿Pero crees que a veces es la solución más rápida, más fácil? Pero el mundo hoy, bueno, por algo, el poder económico que tienen los laboratorios, ¿verdad? Mueven millones y millones de dólares. ¿Por qué? Porque es un mercado muy interesante. ¿Quién no está tomando alguna medicación? Que ni siquiera fue recetada por un médico. Sí, Que le dijo hasta a esto alguien, del automedicarse. tomá ¿no? esto que te va a hacer bien, o va y lo compra en algún lado, consigue una receta. Y toda medicación, no solo psicofarmacológica, tiene efectos secundarios. Que de eso no se habla mucho. Y es un gran problema, porque si vos tomás un antidepresivo y te baja la libido y empezás a tener problemas con tu pareja, ahí tenés otro. entonces estás un poco menos angustiado, estás procesando un duelo de alguien que se murió, estás un poquito, lloras menos, dormís un poquito mejor, pero después te terminas separando. Entonces hay que evaluar costo-beneficio en todo. Por eso a mí me asusta a veces cuando veo tanta gente medicada, que no quiere decir que esté espantoso medicar. Yo no planteo eso, que quede claro, por favor, porque no quiero tener de vuelta. Pero ahí hay un problemas. capítulo que seguro que está bueno que lo podamos leer. Circo y clonazepam lo tomo de la canción de Calamaro, ¿no? Sí, 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 de la canción de él. Este libro está dirigido a todo público, obviamente. Al público, hay una que sí, tiene interés por ahí este está. tema, ¿no? Al público Contanos. que se interese por lo singular. Al público que no vaya ahí a buscar recetas porque no va a encontrar. Va a encontrar preguntas. Y si eso le ayuda al sujeto para mover algo, está buenísimo. No es un libro de autoayuda. Capaz que para aquellos que tienen duda con la profesión, que están ahí en medio de Bueno, una eso, orientación vocacional, sí, puede ser, ¿no? también, o para alguien que esté pensando en qué tipo de terapia hacer, a qué tipo de análisis, terapia, bueno, capaz que ahí tiene unas herramientas como para entender de qué se trata el psicoanálisis. Que el psicoanálisis es una palabra que todavía sigue golpeando, ¿no? No pasa desapercibida. Uno dice otra palabra y no pasa nada, pero dice psicoanálisis, ¿no? Yo he visto gente que se presenta como contra psicoanálisis en los propios lugares donde da clase. Me parece rarísimo que alguien se presente diciendo lo que no es. Bueno, eso habla que el psicoanálisis sigue siendo muy importante. Totalmente. El libro está disponible en todas las librerías. Aparentemente tendría que estar en todas las librerías. Aparentemente sí. Te deseamos, ¿verdad, Diego? Mucho éxito con esta publicación. Gracias por haber estado acá, por conversar con nosotros abiertamente de tantos temas que aparte nos hacen ruidito a veces y mucha curiosidad. La idea es que se pueda generar un poquito de ruido para que el sujeto también pueda moverse. Vivimos en un mundo que está lleno de respuestas todo el tiempo. Uno tiene una pregunta, hace así, saca el celular y tiene una respuesta que no sabe si es verdad o no, pero la toma como propia. Entonces, que haya lugares donde se pueda abrir un agujerito ahí para que haya preguntas personales, me parece que es muy interesante.